Lo que vas a escuchar es el testimonio real de una persona que vive en España. Los nombres han sido cambiados por respeto a su privacidad. Los lugares son reales. La fecha es real. Esto no es un cuento. Esto no es una historia inventada para darte miedo. Esto es lo que me pasó a mí. Si estás solo ahora mismo, quizá deberías esperar a que haya alguien contigo antes de seguir escuchando. No porque vaya a pasar algo, sino porque algunas cosas cambian algo dentro de ti cuando las escuchas. Y es mejor no estar solo cuando eso ocurre. Hay una parada de autobús en el barrio de Vallecas, en Madrid, donde nunca debí quedarme esperando a esas horas. No porque sea una zona peligrosa. No porque pase nada raro allí de día. Sino porque lo que vi en esa parada, una noche de noviembre, lleva casi 2 años siguiéndome a todas partes. Y lo peor no fue lo que vi. Lo peor fue que ella me miró a los ojos. Y sonrió. Mi nombre es Javier. Tengo 38 años. Trabajo en una empresa de logística cerca de la M30, en Madrid. Llevo 10 años viviendo en Vallecas. Es un barrio normal. Gente trabajadora, bares con televisión en la pared, pisos pequeños con las paredes finas. No es el barrio más bonito de Madrid, pero es el mío. Conozco las calles. Conozco las caras. Conozco los ruidos. Nunca fui supersticioso. Mis compañeros de trabajo hablan a veces de esas cosas, de energías, de presencias, de lugares con mala vibración. Yo siempre me reía. No de forma cruel. Simplemente no lo entendía. Para mí era charla de bar, algo para pasar el rato. Siempre he sido una persona racional. Me gustan los números, los datos, las explicaciones concretas. Si algo tiene una causa, quiero saber cuál es. Si algo no la tiene, espero hasta encontrarla. No creía en fantasmas. No creía en presencias. No creía en maldiciones ni en lugares embrujados ni en nada de eso. Creía en lo que podía ver, tocar, medir y explicar. Eso cambió el 12 de noviembre de 2022. Ese día había trabajado hasta tarde. Había un problema con unos albaranes de una entrega en Getafe y tuve que quedarme a resolverlo. No es la primera vez que pasa. Trabajo así desde hace años. A veces te quedas hasta las 9. A veces hasta las 11. Esa noche me quedé hasta casi las 11:15. Recogí mis cosas, apagué el ordenador y salí. En la calle hacía frío. Un frío seco, de principios de noviembre, de esos que te entran directo por la nariz. Me subí el cuello de la chaqueta y caminé hacia el metro. Perdí el último metro. Sin darme cuenta. Sin mirar el reloj a tiempo. Cuando bajé las escaleras de la estación de Portazgo, los tornos ya estaban cerrados y el andén estaba vacío. El empleado de seguridad me dijo que el último había salido hacía 4 minutos. 4 minutos. ¡Qué rabia! Tenía 2 opciones, pedir un taxi o esperar el autobús nocturno. El taxi me parecía un gasto innecesario para un trayecto corto. Así que saqué el móvil, miré la aplicación y vi que el siguiente autobús nocturno pasaba en 16 minutos por la avenida de la Albufera. Caminé hasta la parada. Son unos 5 minutos a paso normal. La parada está en un tramo bastante iluminado de la avenida. Hay una marquesina de plástico transparente, un banco de metal, un panel digital que marca el tiempo de espera y una papelera al lado. Una parada como cualquier otra de Madrid. Nada especial. Eran las 11:16. El autobús llegaba en 15 minutos. Me senté en el banco. Saqué el móvil. Empecé a mirar mensajes que no había contestado durante el día. Al principio no me fijé en ella. La vi de reojo cuando llegué a la parada. Una figura de pie, al otro extremo de la marquesina, a unos 4 metros de mí. Pensé que era otra persona esperando el autobús. Era lo más lógico. Me senté y volví al móvil sin pensar más en ello. Pasaron 5 minutos. Seguí mirando el móvil. El frío era más molesto sentado que caminando. Me levanté el cuello de la chaqueta otra vez. Entonces me di cuenta de algo. La figura no se había movido. No había dado un solo paso. No había cambiado de postura. No había mirado el móvil, ni el panel digital, ni la calle.
Seguía exactamente en el mismo sitio, en la misma posición, que cuando yo había llegado. Me pareció raro, pero no le di importancia todavía. Hay gente que espera así. Gente mayor, sobre todo. Personas que tienen paciencia y no necesitan el móvil para llenar cada segundo. Lo he visto muchas veces. Pero cuando la miré con más atención, no era una persona mayor. Era una mujer de unos 40 años. Quizá 45. Pelo oscuro, largo, liso, cayéndole por los hombros. Ropa oscura. Un abrigo largo, casi hasta los pies, de color negro o azul marino, difícil de saber con la luz amarilla de las farolas. Una bolsa de tela colgada del brazo izquierdo. Estaba de espaldas a mí, ligeramente girada hacia la calle. Volví al móvil. Quedaban 10 minutos. En ese momento no le di más importancia. Pero entonces noté algo que no debería haber notado. Noté que la miraba. No el panel, no la calle, no el suelo. La miraba a ella. Y mi cuerpo lo había decidido antes de que yo lo pensara. Levanté los ojos del móvil despacio. Miré hacia donde estaba. Ella ya me estaba mirando a mí. No estaba de espaldas. Estaba completamente girada hacia mí. No sé cuándo había cambiado de posición. No la había escuchado moverse. No había escuchado ningún paso, ningún roce, ningún ruido. Estaba girada hacia mí y me miraba directamente. Fue solo un segundo. Aparté los ojos enseguida, de forma instintiva. Me quedé mirando el suelo, el panel, cualquier cosa. Pero en ese segundo vi su cara. Era una cara normal. No había nada físicamente extraño en ella. 2 ojos, una nariz, una boca. Una cara de mujer normal de mediana edad. Pero había algo en su expresión que no encajaba con nada. Estaba sonriendo. No era una sonrisa amable, de esas que haces cuando cruzas la mirada con un desconocido por casualidad. Era una sonrisa quieta. Fija. Como si llevara horas con esa expresión y no pudiera, o no quisiera, cambiarla. No era la sonrisa de alguien que te ha visto. Era la sonrisa de alguien que llevaba tiempo esperando que tú la miraras. Aparté la vista. Miré el panel. 9 minutos. Sentí frío. No el frío de noviembre. Otro frío. Uno que empezaba dentro del pecho y se extendía hacia afuera. Me dije que era mi imaginación. Que era tarde, que estaba cansado, que había trabajado demasiado. Me dije que la mujer simplemente esperaba el autobús como yo y que yo estaba buscando cosas raras donde no las había. Intenté volver al móvil. No pude concentrarme. Pasó otro minuto. Quizá 2. No lo sé con exactitud. Volví a mirar. Ella seguía en el mismo sitio. Misma postura. Misma sonrisa. Y seguía mirándome a mí. Sin disimulo. Sin apartar los ojos ni un momento. La mayoría de la gente, cuando te mira demasiado tiempo, aparta los ojos cuando los suyos se cruzan con los tuyos. Es un gesto automático. Una norma no escrita. Ella no lo hizo. Sentí un impulso muy fuerte de levantarme y caminar. Irme de allí y esperar el autobús en otro punto de la calle, aunque tardara más en llegar. Pero me dije que era una tontería. Que si me iba parecería un cobarde o un maleducado. Que no tenía ningún motivo real para irme. Así que me quedé. Ese fue mi error. El autobús llegó exactamente cuando marcaba el panel. Me levanté, guardé el móvil, me acerqué al bordillo. Oí el ruido del motor. Vi los faros a lo lejos. Antes de subir, me giré. Quería ver si ella también se acercaba. Si metía la mano en el bolso para sacar la tarjeta. Cualquier movimiento normal. No había nadie. La marquesina estaba vacía. El banco estaba vacío. La acera estaba vacía. Me quedé parado en el primer escalón del autobús. El conductor me miró con cara de impaciencia. No había nadie fuera. La mujer no había subido al autobús. Pero tampoco se había ido caminando, porque yo habría escuchado los pasos. Tampoco había un coche esperándola, porque no había visto ni oído ninguno. Simplemente no estaba. Subí. Pagué. Me senté en el primer asiento disponible,
junto a la ventana. Mientras el autobús arrancaba, miré hacia la parada por última vez. Banco de metal. Marquesina de plástico. Panel digital. Papelera. Nadie. Esa noche tardé mucho en dormirme. Los primeros días pensé en ello más de lo que debería. Pero me convencí de que había una explicación. Que la mujer había cruzado la calle cuando yo no miraba. Que había cogido un taxi o había entrado en algún portal. Que yo estaba cansado y mi mente había exagerado la situación. Me funcionó durante una semana. Después empezaron los sueños. No eran pesadillas exactamente. No había persecuciones, ni gritos, ni sangre. Eran sueños tranquilos, casi aburridos. Siempre en una parada de autobús. A veces la de Vallecas. A veces una que no reconocía. A veces una parada en medio de un campo, sin ciudad alrededor, solo carretera y oscuridad. Y en todos los sueños, en algún momento, ella aparecía. De pie. Quieta. Con el abrigo largo. Con la bolsa colgada del brazo. Y mirándome. Siempre mirándome. Me despertaba con el corazón acelerado. No era terror. Era algo más difícil de nombrar. Una incomodidad que se pegaba a mí durante horas, incluso cuando estaba despierto y haciendo cosas normales. Lo que más me costaba era el momento entre dormir y despertar. Ese momento en el que todavía no sabes muy bien dónde estás, en el que la habitación no es del todo real. Había empezado a temer ese momento. Porque en él, durante unos segundos, no era capaz de recordar si lo que había visto en la parada había sido real o no. Y mientras no lo recordaba, sentía que ella podía estar en cualquier parte. Intenté buscar información sobre la parada en internet. No encontré nada relevante. Busqué si había habido accidentes allí, incidentes, noticias. Nada fuera de lo normal. Una parada de autobús corriente en una calle corriente de un barrio corriente. Eso, de alguna forma, lo hacía peor. Si hubiera encontrado algo, una historia, un accidente, cualquier cosa, habría tenido algo a lo que agarrarme. Una razón. Un contexto. Pero no había nada. Solo una parada de autobús como miles de otras en Madrid. Lo que me inquietaba no era lo que había visto. Era lo que no podía explicar. El hecho de que alguien, una mujer normal con ropa normal, pudiera desaparecer en 4 segundos en una calle abierta y bien iluminada sin que hubiera ningún sitio a donde ir. Eso no tiene explicación racional. Y yo necesito las explicaciones racionales para funcionar. A la tercera semana empecé a verla fuera de los sueños. La primera vez fue en el metro. Entre las estaciones de Portazgo y Buenos Aires, en ese tramo de túnel donde los cristales del vagón se convierten en espejos. Vi una silueta al fondo del vagón. De pie. Quieta. Con un abrigo largo. Me giré de golpe. Había una señora de unos 60 años leyendo una revista. Nada más. Decidí que había sido un reflejo raro. Luz, movimiento, cansancio. Pero pasó de nuevo al día siguiente. Y al siguiente. No siempre en el metro. Una tarde, en el trabajo, levanté los ojos de la pantalla y miré por la ventana. Al otro lado de la calle hay un aparcamiento al aire libre. Había una figura entre 2 coches. Quieta. Con un abrigo largo. Me levanté y fui hasta la ventana. No había nadie. Solo coches y asfalto mojado. Mi compañero Marcos me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí. Que era el cansancio. Esa misma semana fui a tomar algo con unos amigos cerca del Parque del Retiro. Estuve 2 horas fuera. Reí. Hablé de fútbol y de trabajo y de cosas sin importancia. Fui al baño. Cuando me lavé las manos y levanté los ojos al espejo, había una figura detrás de mí. Al fondo del baño. Quieta. Con un abrigo largo. Me giré de golpe. El baño estaba vacío. Salí rápido. Me fui antes de hora. Mis amigos me preguntaron qué me pasaba. Les dije que no me encontraba bien. Para el mes siguiente ya dormía muy poco. 2 o 3 horas seguidas como máximo. Me despertaba siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Sin razón aparente. Sin ruido,
sin sueño que me despertara. Simplemente abría los ojos. Y en esos momentos, en la oscuridad del dormitorio, tenía la certeza de que no estaba solo en la habitación. No veía nada. No escuchaba nada. Pero lo sabía con una seguridad que no tenía ninguna base racional. Empecé a dormir con la luz del pasillo encendida. Mi pareja, Ana, me preguntó qué me pasaba. Le dije que tenía estrés en el trabajo, que era una racha mala, que se me pasaría. No le conté nada de la mujer. Pensé que sonaría absurdo. Pensé que si lo decía en voz alta se volvería más real. Pero Ana empezó a notar cosas. No cosas extrañas. Cosas sobre mí. Que estaba callado en sitios donde antes hablaba. Que miraba demasiado hacia los lados cuando íbamos por la calle. Que a veces paraba en mitad de una frase y miraba un punto detrás de ella durante unos segundos, como si hubiera visto algo. Me lo dijo una noche en la cocina, con la voz tranquila de quien lleva tiempo queriendo decir algo. Dijo que me notaba diferente. Que parecía que tenía miedo de algo pero no quería contárselo. No supe qué contestar. Estuve callado un rato y luego le dije que tenía razón, que algo me preocupaba, pero que todavía no sabía cómo explicarlo. Ella me dio espacio. Eso fue bueno y malo a la vez. Tomé una decisión que en ese momento me pareció razonable, volver a la parada de día. Fui un sábado por la mañana. Hacía sol. La avenida estaba llena de gente. Parejas con niños, mayores caminando, algún ciclista. La parada era una parada normal. Panel digital, banco, papelera. Luz de mañana. Ruido de ciudad. Me quedé parado allí unos minutos. No sentí nada especial. Me sentí un poco ridículo, en realidad. Un hombre de 38 años mirando una parada de autobús como si esperara que le dijera algo. Me giré para irme. Y entonces la vi. La bolsa. Era una bolsa de tela de color oscuro, casi negra. Estaba en el suelo, apoyada en el lateral del banco, casi escondida. Una bolsa exactamente igual a la que llevaba la mujer esa noche. El mismo tipo de tela. El mismo color. El mismo tamaño. Me quedé mirándola durante varios segundos. No la toqué. No me acerqué. Podía ser de cualquiera. Podía llevar allí días. Hay bolsas iguales en todas las tiendas de Madrid. Pero me fui de allí rápido. Esa noche me desperté a las 3:23. Me quedé inmóvil en la cama, mirando el techo, escuchando el silencio del piso. Ana dormía a mi lado. Todo normal. Todo en su sitio. Pero tardé 3 horas en volver a dormirme. Febrero. Casi 3 meses después de aquella noche en la parada. Para entonces había faltado al trabajo 4 días. Mi jefe me llamó al despacho y me preguntó directamente si tenía algún problema. Le dije que era algo personal, que estaba gestionándolo. Me miró con esa cara de no saber del todo si creerme pero no tener otra opción. Ana y yo teníamos cada vez más silencios. No discusiones. Silencios. Ella había dejado de preguntarme cosas porque yo había dejado de responder con normalidad. Me había encerrado en algo que no sabía cómo compartir. Había cambiado mis rutas. Evitaba ciertas calles, ciertas paradas, ciertos espejos. Había dejado de ir al baño de determinados bares porque los espejos eran grandes. Me duchaba sin mirar el cristal de la mampara. Un lunes por la mañana, yendo al trabajo en metro, tuve que bajar 3 paradas antes. El vagón estaba en el túnel, los cristales se convirtieron en espejos, y vi la silueta. De pie. Al fondo. Quieta. Esta vez no me giré. Bajé en la siguiente parada y caminé el resto del trayecto. Llegué 20 minutos tarde. Mi jefe anotó algo en un papel. Fui al médico. Le conté los síntomas: ansiedad, insomnio, dificultad para concentrarme. No le conté lo demás. Me recetó algo para dormir y me derivó a una psicóloga. Fui a 3 sesiones. En la segunda le conté lo de la mujer. Solo los hechos. La parada, la sonrisa, los reflejos en los espejos, los sueños. Ella me escuchó con calma y profesionalidad. Me dijo que probablemente había tenido una experiencia ambigua que mi cerebro había procesado como amenaza.
Que el estrés y la privación de sueño amplifican ese tipo de percepciones y crean patrones donde no los hay. Que era mucho más común de lo que la gente cree. Tenía sentido. Lo que dijo tenía todo el sentido del mundo. Pero esa misma noche, al llegar a casa, había alguien de pie en el portal. De espaldas a mí. Con un abrigo largo. Sin moverse. Me detuve en la acera. El corazón me dio un golpe fuerte. Me quedé parado a unos 10 metros, mirando. La figura no se movió. Esperé. 10 segundos. 20. 30. Entonces se abrió la puerta del portal desde dentro y la figura entró. Era una mujer mayor. Una vecina del cuarto piso. Una señora de 70 años que yo conocía de vista desde hacía años. Se giró un momento antes de que se cerrara la puerta y me hizo un gesto con la cabeza, como saludo. Entré al portal. Subí las escaleras. Me senté en el sofá sin encender la luz. Me quedé allí sentado durante un rato largo. Sin hacer nada. Sin coger el móvil. Sin encender la tele. Pensé en todo lo que había pasado en esos meses. Lo repasé desde el principio, como si fuera una lista. La parada. La mujer. La sonrisa. La desaparición. Los sueños. Los reflejos. La bolsa en el banco. Los cambios de ruta. El insomnio. Ana notando que era otra persona. Y me di cuenta de algo que no me había querido decir a mí mismo hasta ese momento. Que lo que más miedo me daba no era verla. Lo que más miedo me daba era que había empezado a esperarla. Cada vez que estaba en un sitio nuevo, en un espacio nuevo, parte de mi cerebro ya buscaba. Ya escaneaba. Ya comprobaba si había una figura de pie, quieta, con un abrigo largo. Se había convertido en un hábito. Un reflejo automático. Y eso significaba que aunque dejara de verla, ella ya había cambiado algo en la forma en la que yo veía el mundo. Eso fue lo que le conté a Ana cuando llegó. Me preguntó qué me pasaba. Le dije la verdad. Por primera vez. Le conté todo. La parada, la mujer, la sonrisa, los reflejos, los sueños, la bolsa en el banco, las rutas cambiadas, los meses sin dormir bien. Todo. Ella me escuchó sin interrumpirme. No se rió. No me dijo que era una tontería. No me miró como si me hubiera vuelto loco. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un momento. Luego dijo: Javier, llevas meses siendo otra persona. Y yo no sabía por qué. Eso me afectó más que cualquier cosa que me había pasado en esos meses. Lo que vino después fue un intento serio de recuperar algo de normalidad. Más sesiones con la psicóloga. Las pastillas para dormir durante un tiempo. Hablar más con Ana. Volver a las rutas normales poco a poco. Funcionó, en parte. Los reflejos dejaron de ocurrir con tanta frecuencia. Los sueños se espaciaron. Conseguí dormir 5, 6 horas seguidas. Volví a funcionar en el trabajo sin que mi jefe me llamara al despacho. Ana y yo volvimos a hablar como antes. No del todo, pero casi. Pensé que lo había superado. Pensé que la psicóloga tenía razón en todo. Que había sido estrés y falta de sueño disfrazados de algo que no era. Eso pensé. Durante unos meses, la vida volvió a parecerse a lo que era antes. Iba al trabajo. Comía. Salía con Ana algún fin de semana. Dormía. Hubo una noche en que me quedé esperando el metro en el andén de Portazgo y me di cuenta de que no había mirado a los lados ni una sola vez. Solo había esperado el metro como cualquier persona normal. Sin buscar siluetas. Sin tensar los hombros. Le conté ese momento a la psicóloga en la siguiente sesión. Me dijo que era una buena señal. Me dijo que significaba que el sistema nervioso estaba empezando a soltar la guardia. Tenía razón. Estaba soltando la guardia. Pero hay algo que he aprendido en estos 2 años. Cuando sueltas la guardia, es cuando vuelve. Hasta octubre pasado. Fue casi un año exacto después de aquella noche. Estaba con Ana en Salamanca. Fuimos por su trabajo, una conferencia de 2 días, y nos quedamos el sábado para pasear. El sábado por la tarde recorrimos el centro. La Plaza Mayor, la Catedral,
Las calles del casco antiguo. Hacía frío pero había sol. Estábamos bien. Hablamos de cosas sin importancia. De si buscar un piso más grande, de unas vacaciones en primavera. Paramos en una cafetería de la calle Zamora. Pedimos café. Nos sentamos junto al cristal. Estaba bien. Era uno de los mejores ratos que habíamos tenido en meses. Ana se levantó para ir al baño. Yo me quedé solo en la mesa. Cogí la taza. Miré por el cristal hacia la calle. Al otro lado de la calle, en la acera de enfrente, había una mujer de pie. Quieta. Con un abrigo largo. Me miraba. Me quedé helado. No pude mover ni un músculo. La taza se quedó a medio camino entre la mesa y mi boca. La miré. Ella no apartó los ojos ni un momento. Y luego sonrió. La misma sonrisa. Exactamente la misma. No sé cuánto tiempo duró. Puede que 10 segundos. Puede que 30. El tiempo funcionaba de otra forma. Ana volvió del baño y me encontró con los ojos clavados en la ventana. Me preguntó qué miraba. Señalé hacia la acera de enfrente. Pero ya no había nadie. La acera estaba vacía. Estábamos en Salamanca. A 200 kilómetros de Madrid. A 200 kilómetros de aquella parada de autobús. Hace unas semanas que pasó eso. Sigo yendo a la psicóloga. Sigo teniendo cuidado con los espejos, aunque intento no darles importancia. Sigo con Ana, aunque noto que algo cambió entre nosotros el día que le conté todo. No es algo malo. Es que ahora los dos sabemos que hay algo que no tiene explicación fácil, y eso ocupa espacio. A veces me pregunto si la mujer de la parada era real. Si era una persona de carne y hueso con algún problema que yo no pude entender. Si estaba enferma, o en crisis, o simplemente era alguien raro que esperaba el autobús de una manera rara. Me pregunto si habría tenido algún efecto sobre mí si no la hubiera mirado a los ojos. Si simplemente hubiera seguido con el móvil y hubiera subido al autobús sin darle importancia. No lo sé. No puedo saberlo. Lo que sí sé es que después de aquella noche algo se quedó abierto. Como una ventana que no consigues cerrar del todo, por la que entra siempre un poco de frío aunque no veas por dónde. Y lo que vi en Salamanca me dice que esa ventana sigue abierta. Hay algo que no he contado todavía. Hace unos días, sin ningún motivo concreto, estaba buscando cosas en internet tarde por la noche, con Ana ya dormida y la casa en silencio. No sé exactamente qué buscaba. Supongo que buscaba lo que siempre acabo buscando cuando no puedo dormir, algo que lo explique. Acabé en un foro antiguo. Un hilo de hace 3 años. Alguien describía una experiencia muy parecida a la mía. Una parada de autobús de noche. Una mujer de pie que no se movía. La sonrisa. Los problemas con los espejos después. Lo leí 2 veces para asegurarme de que lo estaba leyendo bien. Miré la ubicación que daba esa persona. No era Madrid. Era Zaragoza. Seguí leyendo los comentarios. Otro usuario decía que le había pasado algo similar. En Bilbao. Más abajo, otro. En Málaga. Cerré el navegador. Me quedé mirando la pantalla apagada del portátil durante un rato. No sé qué hacer con esa información. No sé si cambia algo saber que hay más personas que han descrito lo mismo en ciudades distintas. No sé si me tranquiliza o todo lo contrario. Lo que sí me hace pensar es esto: si fueran coincidencias, si todo fuera estrés y pareidolia y cerebros cansados buscando patrones, no habría razón para que las descripciones fueran tan parecidas. La quietud. El abrigo largo. La sonrisa. Los problemas con los espejos después. Los sueños en paradas. Son demasiados detalles para ser casualidad. O eso creo yo. He escrito esto porque necesitaba contárselo a alguien. A muchos alguien. No sé si tiene algún sentido hacerlo. Pero llevo meses sintiendo que si no lo cuento en voz alta, de alguna forma se hace más real, se asienta más, se queda más. Si alguna vez estás esperando el autobús tarde por la noche y hay alguien cerca de ti que no se mueve. Que está demasiado quieto. Que no mira el móvil ni el panel ni la calle. Que simplemente está ahí, parado, en la oscuridad. No la mires a los ojos.
No sé si eso habría cambiado algo para mí. Pero quizá para ti todavía hay tiempo. Aunque si estás escuchando esto ahora mismo y has llegado hasta aquí, quizá ya sea demasiado tarde para los dos. Si esta historia te ha inquietado de una forma que no sabes del todo explicar, quizá no sea solo porque es escalofriante. Quizá sea porque una parte de ti ya sabe que algo así puede empezar en cualquier parada. En cualquier noche fría. Con alguien que simplemente está demasiado quieto. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias como esta. Hay muchas más personas que han escrito. Muchas más historias que todavía no hemos contado. Y antes de que cierres esto y sigas con tu día. Una sola pregunta. ¿Estás seguro de que estás solo mientras escuchas esto?